Gracias, gracias. Qué bueno, amigos, estar con todos ustedes. Qué bueno hablar de un mundo muy cercano, ¿no? No hay nada más cercano a nosotros, los humanos, que esa función de la mente que es la ansiedad. Y es tan cercana que nos acompaña día y noche. Ustedes me dirán, ¿cómo es eso? Día y noche. Sí, claro. Todos hemos soñado, ¿verdad? Y allí también hay emociones. Y algunas muy intensas, ¿no? Y también hay muchas emociones que no sabemos que las tenemos, pero están ahí registradas en nuestro inconsciente. Pero el mundo emocional, si es tan cercano a nosotros, si la ansiedad es tan cercana a nosotros, que es la emoción sobre la cual vamos a hablar, ¿qué pasa? Que a veces nos produce tantas dificultades, ¿no? Esa es una pregunta prudente, ¿no? Porque es algo muy familiar. La ansiedad es muy, muy familiar, ¿no? Es como el respirar. Chequen ustedes si están respirando y todos con seguridad van a plantear, claro, estamos respirando. Pero si yo les pregunto ahora, chequen si ustedes en este momento tienen ansiedad. Posiblemente muchos de ustedes me dirán, no, no, estamos tranquilos, estamos alertas, en la expectativa de ver qué nos van a decir, qué podemos conocer. Esa es una cuota de ansiedad. Es una forma de ansiedad útil, es una forma de ansiedad que nos estimula a motivarnos, a aprender, a crear. Esa ansiedad que está allí latente, similar a la temperatura. Si yo le pregunto a ustedes, ¿ustedes tienen temperatura en este momento? Todos me dirán, pues es obvio, qué pregunta tan tonta. Pero sin embargo, yo les podría sugerir, ¿ustedes estaban conscientes de que tenían temperatura? Estaban, estaban. Entonces me dirán, no, porque eso es ya algo normal. Igual es la ansiedad, igual es la ansiedad buena. La ansiedad que está allí latente, la ansiedad que nos estimula a hacer planes, la ansiedad que nos da opciones a ser responsables. Me interesa cumplir este objetivo. Oye, yo debo hacer esto, esto y esto, ¿no? También hay una ansiedad que determina y es básica. ¿Para qué? Para sobrevivir en situaciones donde el ambiente es inestable, inseguro. ¿Qué es lo que me alerta a mí que debo ir a tal sitio temprano y no estar muy tarde? Un poquito de ansiedad, ¿verdad? Un poquito de ansiedad. Esa está allí, latente, sin duda. Pero ahora les invito a reflexionar sobre lo siguiente. ¿Con qué frecuencia vivimos atropellados, aturdidos, acelerados? ¿Con qué frecuencia todo nos preocupa? ¿Con qué frecuencia dejo las llaves de mi casa o del carro? ¿Con qué frecuencia alzo la voz o estoy irritable? ¿Con qué frecuencia empiezo a pensar cosas que no son muy ciertas, muy adecuadas? Lo trágico del país, lo terrible que puede suceder en el mundo, la posibilidad de que yo me enferme, de que genere una situación debido al vínculo que tenemos en este momento con ese virus, el coronavirus, que está en la mente del humano con una serie de significados. Uno de ellos es el significado de la peste, esa referencia histórica que venimos recibiendo información, historias, chismes de nuestras abuelas, de nuestros amigos en los libros, la peste, la peste.
¿Con qué frecuencia tenemos estrés? Contestar una pregunta muy oportuna. Y lo englobamos en esa referencia de que estoy estresado, estoy muy estresado. De verdad que estoy muy preocupado. Y resulta que la cuota más alta realmente de eso que también llamamos estrés y de todas las otras referencias que le he mencionado es una ansiedad que no es la productiva, que no es la más creativa, es la ansiedad tóxica. Pero allí no se queda el problema de la ansiedad tóxica. El problema de la ansiedad tóxica que vamos a definirla es la ansiedad que al percibir ese malestar, esa incomodidad o ese aceleramiento o ese atropello o esas ideas rápidas. Y entonces fíjense que les estoy describiendo la ansiedad y la tóxica con muchos elementos, no con uno. Ansiedad no solamente es estar preocupado porque algo salga o no salga. No, ansiedad es andar de una manera poco adecuada por la vida, llevándome todo de por medio, en el sentido de que me irrito con frecuencia, alzo la voz con frecuencia. Ansiedad es llegar a mi casa y generar en el ambiente familiar una situación incómoda porque reclamo, porque descalifico, porque me quejo. Ansiedad es todo lo que en un momento dado genera malestar, pero que no se queda solamente en mi mundo personal, es decir, en la dimensión individual, no, sino que sale también, genera problemas de relación, genera problemas laborales, genera problemas organizacionales. Ansiedad es que nada me parece, todo me incomoda, todo me irrita, todo me fastidia. Ansiedad es que yo con mucha frecuencia descalifico todo lo que me plantean. Empiezo una actividad y no la termino, o la hago mal, o me molesto mucho porque me sugieren que la haga de otra manera. Qué peligroso es la ansiedad que me permite negar que podría mejorar. Alerta, alerta. Me dan la información de cuál es mi rendimiento y sin embargo, eso inmediatamente me hace sentir muy incómodo, muy molesto, muy irritable. Todos estos elementos forman parte del mundo de la ansiedad tóxica. Y entonces aquí yo les pregunto, ¿qué es lo que más frecuente tenemos los humanos? Esa ansiedad que nos alerta, que nos permite estar muy preocupados por hacer las cosas bien, que nos permite ser estratégicos, que nos permite generar armonía, que nos permite disfrutar de las cosas bonitas, de la vida, de las relaciones gratas, o esa otra ansiedad que nos mantiene un poco acelerados, atropellados, aturdidos, que nos dificulta las relaciones laborales, afectivas, que nos bloquea el encuentro sexual con cierta oportunidad, con mucha oportunidad a veces, porque no tengo la disposición para generar toda esa secuencia encantadora, bonita, erótica y esa cercanía de piel a piel y de entrega a entrega. ¿Por qué? Bueno, no tengo ánimo ahorita, no tengo posibilidades. Yo ando muy estresado. El término estrés vamos a integrarlo acá, porque se les hace más fácil a ustedes llevarse una idea concreta. Todo eso es el mundo de la ansiedad tóxica. Todo eso es el mundo de la ansiedad tóxica. Yo les podría preguntar entonces a ustedes si ustedes creen que tienen ansiedad tóxica. Un poquito, mediano, a veces más. Y les podría también preguntar que hay áreas en las cuales de pronto identifican que generan más ansiedad tóxica. Les aclaro, yo soy más tóxico emocionalmente con ansiedad en mi trabajo, con mi jefe, con mi supervisor, con mi compañero de trabajo, con la organización. Yo genero una reacción de ansiosa más desagradable cuando veo televisión, cuando me llegan mensajes por las redes, cuando el mensaje es de tal personaje, de tal individuo, de tal organización de cualquier tipo. Yo soy específicamente irritable cuando tengo relaciones con este grupo, con estos
integrantes de este departamento de trabajo. Yo soy irritable con mi pareja, ¿no? Pero yo no soy irritable con mi amiga, que me gusta mucho. Yo soy muy molesto y me incomodo mucho con mis hijos y genero dificultades con ellos. Pero yo resulta que cuando voy a las casas con los amigos y tal, y con qué cariño yo saludo a los niños de mis amigos, de mi compadre. Tan bello ese niño. Ustedes aquí me dirán, pero bueno, ¿y a dónde vamos con esto? De que nos está diciendo que uno puede tener ansiedad tóxica en una situación, pero no en otra, con un amigo, pero no en otra. A veces como que somos medio hipócritas, ¿no? Porque entonces somos ansiosos tóxicos con gente cercana, afectivamente vinculada, pero entonces cuando tenemos que tener careta social no tenemos ansiedad tóxica. Otro de los mensajes que quiero que les queden. Así funciona la mente. La idea es que ustedes conozcan cómo funciona la mente normal. Yo tengo ansiedad tóxica, claro. Y el que les diga que no tiene, sinceramente, generen ustedes un silencio de sorpresa. Bueno, si usted no tiene, qué maravilla, ¿no? El punto está en conocer la mente. Y una de las dimensiones maravillosas para conocer la mente es conocer la emoción que nos despierta y nos dice que estamos vivos. ¿Y es cuál? La ansiedad. La ansiedad. Sin duda. La ansiedad. En niveles altos, en niveles bajos o en la dimensión que les he descrito como ansiedad tóxica. A veces un poco tóxica. A veces un poco menos tóxica, a veces muy tóxica. Entonces, la ansiedad como tal tóxica, que ya hemos descrito muchas referencias de lo que puede ser la ansiedad tóxica, también tiene selectividad para manifestarse. Depende del grupo social, de las personas, de las circunstancias, depende inclusive del momento. En la mañana yo estoy muy irritable y en la tarde estoy más relajado. Con esto les estoy dando información para que ustedes entren al mundo del conocimiento de la mente, de la mente, de la mente. Y cuando les comparto con ustedes que tengo ansiedad tóxica, es porque es algo que es maravilloso, que yo reconozca que tengo ansiedad tóxica. Y entonces aquí pasamos a otra dimensión. ¿Y es cuál? Es inevitable no tener ansiedad tóxica. Es inevitable. Ustedes me preguntarán, ¿por qué? Porque resulta que nosotros somos lanzados al mundo. Nosotros desde que nacemos estamos en una búsqueda desesperada por sobrevivir. El bebé con el llanto, con el grito, con la desesperación, lo que le está diciendo a su mamá y a los que lo acompañan es, si no me ayudan voy a morir, si no me dan alimento, si no me dan calor, si no me dan afecto. Desde allí empieza el mundo de la ansiedad poco adecuada. Después venimos nuestra niñez, nuestra juventud. ¿Y qué aprendemos? A resolver las cosas no de la mejor manera. ¿Por qué? Porque nosotros no vivimos en culturas donde hay educación emocional. Díganme ustedes, ¿quién ha recibido un plan, un programa, una estrategia de educación emocional? Muchos información, mucho webinar, muchos comentarios, muchas recomendaciones, muchos tips, pero formalmente entrar en el mundo de las emociones y sobre todo de la ansiedad. De modo que es súper normal que esto suceda, que nosotros vayamos construyendo respuestas ansiosas que no son las mejores. Y entramos entonces al mundo de la ansiedad tóxica. Nuestros padres no tienen formación emocional. Pueden ser muy educados, muy respetuosos, pero eso no es necesariamente educación emocional. Fíjense lo que les acabo de decir. Pueden ser muy educados, muy respetuosos, pero eso no es necesariamente educación emocional. Sin duda que ustedes me dirán, sí, pero una persona educada emocionalmente se refleja
en su educación social, en su convivencia, en su forma de manejar la conducta social. Sí, Sí, pero pero entonces les entonces le... cuento algo. ¿Y qué hago yo con ser muy educado, muy formal, muy respetuoso? Y resulta que en mi mundo interno tengo mucha ansiedad, vivo muy agobiado, vivo muy desgastado. Resulta que entonces el costo que yo tengo para ser educado, para ser respetuoso, para ser muy buen y estratega gerente, para ser muy eficiente, en mi mundo individual lo estoy pagando con un alto gasto que se puede reflejar en qué? Síntomas orgánicos, taquicardia, sudoración, opresión en el pecho, desgaste, deterioro, pérdida de posibilidades de disfrutar mejor de la vida. Entonces, acá entramos a un mundo también muy interesante, porque es muy sencillo, porque todos vivimos un poco esto. Esto no es una particularidad de nadie, todos vivimos un poco esto. ¿Qué entonces es el comportamiento social de educación emocional a cambio de un alto gasto, de un alto gasto personal? Y ese alto gasto se refleja en elementos orgánicos, somáticos y muchas funciones de la mente que podrían funcionar un poco mejor. Por ejemplo, la atención. Cuando yo estoy ansioso, mi atención no es la misma. Pierdo oportunidades de ser estratégico utilizando la atención, una competencia maravillosa de la mente, maravillosa. La capacidad de análisis. Cuando yo estoy ansioso, pierdo recursos, porque resulta que la ansiedad a esos niveles tóxicos toca funcionamientos de la mente, como por ejemplo, hay respuestas de la mente que se ven afectadas por la ansiedad, como es la memoria. En otras palabras, la ansiedad también nos bloquea esas funciones. Pero si nosotros llegamos hasta este momento y planteamos y decimos, bueno, hemos hablado de la ansiedad tóxica, hemos hablado de la careta, que es el mundo social que nos demanda aparentar como una persona aparentemente educada, y lo es, sin duda, pero con un alto gasto, y los 3 infartos que usted tiene, y cuando va al mundo de intimidad y los conflictos de pareja, y el distanciamiento sexual, y la descalificación que hace con sus hijos, y la posibilidad que ha perdido de subir a otros niveles empresariales más altos, cuidado y esa ansiedad, cuidado y esa ansiedad. Pero vamos a hacer algo. ¿Qué les parece si compartimos algunas preguntas, algunos comentarios, para entonces entrar al planteamiento siguiente? Ajá, y entonces, ¿qué hacemos? Porque el planteamiento que se genera con esta conferencia es cómo pasar de la ansiedad tóxica a la ansiedad súper buena. Pero con mucho gusto quiero compartir con ustedes sus ideas, sus emociones sobre todo. Adelante. Hoy en día es lo mismo. Vamos a llevar el estrés a las situaciones de ansiedad, porque se van a enriquecer más con este planteamiento. Nunca existirá ninguna situación de estrés sin ansiedad. En cambio, sí pueden existir situaciones de ansiedad donde la persona no plantea que está estresada. Por ejemplo, les doy la idea. Yo le tengo miedo a los ascensores. Es una fobia al ascensor, pero tampoco es una situación como el gerente que dice, no me hable hoy porque estoy altamente estresado. Lo que tiene es una alta cuota de ansiedad. %. Para que genere una respuesta de ansiedad tóxica siempre tiene que haber algunos componentes, ¿no? Quizás acá es bueno que reflexionen en lo siguiente. De pronto siempre ha sido ansioso a un nivel en el cual no se había dado cuenta. La demanda de los niños, la demanda de que no hay colegio, la demanda de que no se puede salir, activó más la ansiedad. Pero siempre tenemos una ansiedad basal, una línea. De pronto estamos siendo ansiosos y no nos damos cuenta.
ajuste es una competencia que debemos tener los humanos. Vivimos ajustándonos a escenarios nuevos, a relaciones nuevas, a mensajes nuevos, a situaciones nuevas. Es un reto que tenemos ahorita con la cuarentena de ver qué competencia teníamos nosotros para adaptarnos a nuevas situaciones, a nuevas visiones, a nuevos olores, a nuevos ambientes, a nuevas paredes. Esa persona es muy ansiosa, pero su manifestación de ansiedad es con el bloqueo. Queda paralizada, como los animalitos cuando tienen mucho miedo. La ansiedad está muy vinculada a otra emoción, que es el miedo. Y entonces aparentan no ser emocionales. Hay una tradición que los jefes no son emocionales, son los más emocionales, pero son los que controlan con un alto gasto más las emociones. Y son los que tienen a veces más intensidad en la ansiedad. Lo que pasa es que cada edad tiene elementos para expresar las emociones. Es decir, el joven la expresa a su manera, de pronto siendo rebelde, de pronto tomando actividades de alto riesgo, de pronto no obedeciéndole a los padres, sin duda. Diferente al de los padres, ¿no? Es muy difícil que un joven llegue y diga estoy muy estresado. Con seguridad que un padre con mucha frecuencia llegue y dice no aguanto más, no quiero que me hablen hoy porque estoy muy estresado. Los dos están muy ansiosos, solo que el joven expresa la ansiedad con su formato mental, su estilo, su referencia. El padre lo expresa con su formato y su referencia, pero la ansiedad es como respirar, como respirar. ¿Qué pasa cuando yo acelero mi respiración? Me doy cuenta que estoy ansioso. En el caso de la ansiedad, tiene una característica y es que se ha integrado a la cultura. Y entonces ya andar ansioso, a veces a una intensidad no adecuada, está siendo aceptada de una manera peligrosísima. No, él es muy eficiente, él es un gerente muy eficiente, él le gustan las cosas que estén al día y lo que es una persona ansiosa. Porque una cosa es yo tener el nivel de ansiedad que me permite estar alerta, que me permite estar activo, y otra cosa es tener el nivel de ansiedad que o me genero daño a mí mismo por la tensión interna que tengo o produzco dificultades a nivel social, laboral, familiar, pareja, etcétera. Claro, ahí entramos en otra dimensión muy interesante. Todos no podemos funcionar con la misma intensidad de la ansiedad que nos potencia para ser ejecutivos. Hay unos que pueden trabajar con un poquito más de ansiedad y otros con menos. Eso también es muy importante. Por ejemplo, tumbar esa referencia de creer que todo es un patrón. No, no. De pronto hay un individuo que es brillantísimo y se maneja con un tono emocional bajo. De pronto es otro que es brillantísimo y el tono emocional de él es un poquito más alto. Pero nunca de fuera de un rango. Nunca fuera de un rango. Eso es lo interesante a entender. Y entonces aquí la pregunta es la siguiente. Si nosotros tenemos la ansiedad tóxica como un elemento que está allí en la evolución del humano, porque no hay un ser que no tenga estas características, ¿qué podemos hacer? El primer planteamiento que les va a ayudar mucho es, de pronto, chequen lo que están haciendo en este momento para disminuir la ansiedad o para manejarla. Chequenlo. Porque si ustedes lo que están haciendo para disminuir la ansiedad o para manejarla son cosas como las siguientes. Bueno, yo me trato de controlar. Fatal. La ansiedad no se puede controlar.
Fíjense lo que les estoy diciendo. Yo me trato de controlar, fatal. Los sistemas inteligentes, los sistemas emoción, inteligencia no están hechos para controlar. Segundo, yo me trato de programar. Les pongo un ejemplo. Cuando yo vea a tal persona, no me voy a sentir nervioso ni incómodo. Fatal. Más nervioso y más incómodo me pongo. Y entonces aquí, uno de los conceptos más novedosos, interesantes en las últimas décadas, claro está, que tenemos como precisión científica, porque se ha estudiado la mente a través de todas estas dimensiones de imagenología, es que cuando un individuo trata de controlar o de hacer planes, yo no me voy a molestar cuando esto suceda, recarga el sistema. Y entonces, si esa persona es ansiosa o hay una circunstancia que le produce más ansiedad y además de eso le mete otra información al sistema y es que no me voy a molestar. O cuando me encuentre con tal persona no voy a ponerme nervioso, lo que hace es potenciar la respuesta ansiosa. Rápidamente les cuento. Quien me preguntó la situación de la cuarentena, una madre me dice, doctor, yo me levanto y me acerco a mi balcón y miro el ávila y digo, hoy yo no me voy a molestar con mis niños y voy a relajarme porque yo no puedo seguir en esto, porque me irritan, porque ahora soy maestra sin saberlo, tengo 3 niños y tengo que orientarlos y llevarles la organización de su computadora, etc. Esa persona se molestaba, se irritaba y se angustiaba más, hasta que hizo una crisis de pánico severa. Porque ella iba con la intención de no ponerse ansiosa, de no incomodarse y de no molestarse. Los grandes entrenadores de tenis conocen esto muy bien. Les menciono el tenis porque es lo que yo juego. Cuando nosotros los humanos pensamos en darle un buen golpe, somos fatales. Cuando nosotros damos un golpe automático, un golpe espontáneo, lo hacemos mejor. No importa que el golpe no sea el mejor, no importa. Pero sin duda que es mucho mejor que cuando viene la pelota y empezamos a pensar cómo le vamos a dar. Congestionamos nuestra mente. Ese es uno de los grandes secretos o indicaciones que los grandes entrenadores le dan a los gigantes del tenis, a Nadal, por ejemplo. Con esto lo que les estoy mostrando es que entonces, si estaban trabajando con esas estrategias, no, doctor, yo tengo un librito y me leo los tips. Y en esos tips yo he aprendido mucho, pero claro, esto es muy duro. No andar uno ansioso, no andar uno incómodo. Oye, vale. No, doctor, yo recuerdo un empresario que me decía, doctor, yo estuve en el Himalaya y pasé 15 días allá y me enseñaron a relajación y a controlarme, pero claro, se me ha hecho difícil porque yo llegué aquí y entonces me cuesta un poco los entrenamientos. Ustedes me dirán, bueno, pero es que eso no sirve. Si a usted eso le sirve, sígalo haciendo. Sígalo haciendo. Si a usted eso le funciona, sígalo haciendo. Si usted considera que ha mejorado su respuesta ansiosa, sígalo haciendo. Pero si usted quiere plantearse otra posibilidad, le doy la herramienta. La mente tiene un recurso maravilloso que es la inteligencia. Y para nosotros poder activar la inteligencia en el mundo emocional, tenemos que utilizar ciertas estrategias que no son las mismas que se utilizan en el mundo empresarial, ni para llegar a la luna en un cohete. No. En el mundo emocional, en un mundo de estrategias maravillosas, les voy a compartir una sola, y es cuál. Para poder ustedes activar la inteligencia y darles acceso a que la inteligencia empiece a trabajar con la respuesta emocional, que ya estamos claros que se genera desde nuestro nacimiento, se refuerza en el transcurso de nuestras vidas, no hay cultura emocional. Entonces, para que la inteligencia pueda integrarse a esa función de la mente, es necesario que se active
la compuerta que abre la inteligencia. ¿Y es cuál? La observación. ¿De qué? De mis emociones. Observar cuando me incomodo, observar cuando me irrito. Pero es el tipo de observación extremadamente inteligente. Cuenta que los dioses en algún momento se dieron cuenta que los que estaban en la tierra tenían muchas equivocaciones y eran muy torpes, y tomaron una decisión y dijeron, vamos a darle el secreto, uno de los secretos de los dioses, que es la observación inteligente, que es la que me permite a mí, sin molestarme más, observar mis equivocaciones, mis errores, mis manifestaciones ansiosas, sin desesperarme más, observar que tengo una opresión en el pecho. Sin agregar, fíjense que este es un término interesantísimo, sin agregar más ansiedad, darme cuenta que estoy pensando que me voy a morir, que me puede dar coronavirus. Observo mi pensamiento, observo mi cuerpo, observo mis reacciones, observo mi comunicación. Lo observo, pero con la observación de los dioses, no con la observación terrenal. Porque claro, ustedes me dirán, ¿no? Claro, doctor, pero no se observa. Yo me lo paso observando, que vivo molesto, que vivo irritado, y además tengo años en eso. Tengo años en eso. La observación de los dioses es más lenta. No le agrega problemas a la manifestación, a la equivocación o a la ansiedad. No le agrega problemas, sino lo observa. Lo observa con la naturalidad que da ser inteligente. ¿Por qué les digo esto? Porque solo los inteligentes son los que pueden plantearse y decir, epa, esta es una función de la mente. Esto no es nada normal. Esto no es de marcianos. No, esto es una función de la mente. Inclusive, para mostrar más la naturalidad de la manifestación en ansiedad, esto es una función del cerebro. Los gaticos y los perros tienen un tipo de respuesta ansiosa. Lo único es que ellos no se pueden dar el lujo de observar su ansiedad. Y ellos combinan ansiedad con instintos, con agresión, etc. Los humanos tenemos más la particularidad de que utilizamos la ansiedad para todo. Y si no, les invito a lo siguiente. Ustedes posiblemente hoy no sintieron rabia, no sintieron miedo extremo, no sintieron una gran alegría, ¿no? Aunque aquí no es frecuente de sentir alegría en estas circunstancias del mundo y de Venezuela. Pero sin embargo, sí tuvieron cuotas de ansiedad, manifestaciones de ansiedad. A tal hora es el webinar, que nos irán a decir, en qué consistirá, será bueno, será malo, será habladera de tontería, qué pasará, qué no pasará. Ideas, expectativas, alertas, comunicación. Mira, tú vas a esto que están invitando. ¿Será? ¿Qué tal será? Es producto de la actividad de la ansiedad. Entonces, si yo me doy el lujo de observar esas manifestaciones que ya las habíamos señalado, sobre todo como ansiedad tóxica, entro a un mundo maravilloso. ¿Y es cuál? La única manera como yo puedo llegar a la ansiedad súper buena. La única manera. ¿Por qué soy tan enfático? Ustedes me dirán, pero ¿por qué dice usted que la única manera? Y si yo de pronto tengo una revelación y cambio totalmente y ya no me molesto, no me irrito, no me incomodo, no ando atropellado, no soy mentiroso, porque la ansiedad también hace ser mentiroso. Ah, bueno, pero es una revelación, es un milagro. Ok. Pero la única manera es ser inteligente emocional. Y esa inteligencia emocional, la mejor forma de construirla es a través de la observación que los dioses nos dieron. ¿De qué? De las manifestaciones de la ansiedad. Pero de una manera tranquila, relajada, cómoda, como dioses. Como dioses. Los dioses, cuenta la historia de la mitología, que cuando ellos les regalaron ese don a los humanos, la observación de los dioses, que era la observación inteligente,
los dioses se enamoraron de algunas mujeres terrenales. Y de ahí viene la historia de hijos de dioses y mujeres terrenales. Y algunos hombres terrenales se enamoraron de diosas, bellísimas, exquisitas. ¿Y por qué ellas aceptaron el galanteo del terrenal? Porque ellos fueron descubriendo que podían tener comportamientos también serenos, también aplomados, también creativos, en función de conocer cómo generar una ansiedad súper buena. Y cierro para que entremos en una fase de preguntas y respuestas y ustedes me dirán, bueno, sí, bueno, pero sin duda al principio esto es un poco impactante, ¿no? ¿Y cómo es la secuencia? La secuencia es un plan, un programa, una estrategia, un protocolo, sin duda. Un algoritmo para entrar en el mundo de un poco más de tecnología, que hay que aprenderlo, hay que aprenderlo, hay que aprenderlo. Y entonces, ¿qué sucede cuando nosotros nos damos el lujo de aprender ese mundo, ese algoritmo, esa estrategia para observar la emoción y convertirla en emoción súper buena? Que resulta que entonces activamos áreas del cerebro maravillosas. ¿Saben cuáles son? Las áreas del aprendizaje. Y entonces poco a poco vamos aprendiendo a generar la respuesta ansiosa que toca los niveles buena y súper buena. Se sale del mundo de la ansiedad tóxica para tocar los niveles de la ansiedad buena y súper buena. Y entonces entramos a una dimensión maravillosa del máximo rendimiento emocional. Claro, nos damos la posibilidad y el lujo de que estamos acá, bien sea como manifestación expresiva de la ansiedad tóxica, o estamos acá, bien sea como encubrimiento de la ansiedad tóxica, pero entramos en un rango. ¿Y cuál es el rango de máximo rendimiento? Cuando nuestra mente se da el lujo de observar nuestra ansiedad tóxica. Ese es el reto de ustedes. Esa es la posibilidad que tienen ustedes de futuro, de que ustedes puedan empezar a descubrir que ustedes se pueden dar el lujo de observar la ansiedad tóxica. Este es un hombre estresado, para compartir con ustedes esa referencia de estrés. Él llega a convertir su respuesta ansiosa en una respuesta súper buena, no es porque la ansiedad se va a desaparecer. Recuerden que esto es un punto fundamental. Eso es como pretender dejar de respirar. Lo que pasa es que yo voy a construir con mi ansiedad una respuesta súper buena. ¿En base a qué? A una secuencia de aprendizaje. Para darme el lujo de que no necesariamente yo tengo que vivir así. No. Una vez que yo empiezo esta fase de observación, una vez que yo empiezo esta fase de entrenamiento, en la cual acepto que equivocarme es fuente de sabiduría. Miren lo que les acabo de decir. Equivocarme es fuente de sabiduría. ¿Por qué? Porque es que si no me equivoco, pierdo oportunidades de aprender. Pierdo muchísimas oportunidades de aprender. Ese es otro de los elementos importantes que debemos ya empezar a tener en cuenta. Pierdo un recurso maravilloso. Porque mientras yo quiera bloquear el error, mientras yo quiera obviar el error, estoy cometiendo la torpeza de disminuir las posibilidades de aprendizaje, de disminuir la curva de aprendizaje. Y quiero ya, para ir terminando, mostrarles una lámina que, si bien tiene algunos componentes muy técnicos, un poco científicos, sé que en este momento ustedes la pueden interpretar y entender. Hay un área del cerebro que se llama la corteza cingulada anterior. Esta área del cerebro está dedicada a hacer registros de las equivocaciones del humano. ¿Para qué?
para aprender, para aprender. Entonces ya no son especulaciones, no, ya es que está demostrado que esta área se activa cuando generamos procesos de aprendizaje. Y en el mundo emocional, esta área es fundamental, fundamental. Si yo logro entrar en un mundo estratégico y observar mis emociones, voy a activar estas neuronas que hacen predicción y voy a entrar en una secuencia de aprendizaje extremadamente maravillosa. Ustedes tienen el reto, ustedes tienen la posibilidad de que ya el empezar a pensar en que tenemos las opciones de salir de la trampa de las emociones tóxicas, ¿cómo? Conociéndolas, observándolas, entendiendo que son fundamentales y llevando este mundo de emociones tóxicas a una secuencia de entrenamiento en el cual, gracias a ellas, ustedes se van a dar el lujo de ¿qué? De ser triunfadores y triunfadoras emocionales, de ser creadores de respuestas de su mente, obviamente optimizadas, mucho más modernas, muchísimo más modernas. Salen de la vieja trampa de estar aturdido por las emociones, trampa vieja y además muy letal. Estar aturdido por las emociones, que se refleja mucho en la mirada de esta persona. No logra ver nada porque las emociones aturden tremendamente a la imagen de la próxima persona que vive en el mundo de realidades, viven con el coronavirus, vive resolviendo problemas con sus hijos, viven dificultades de pareja, viven conflictos afectivos, vive en una empresa que es exigente y demandante, en un país que la agobia, en mensajes ambiguos, pero se da el lujo ya de observar sus emociones y sentirse exitoso y triunfador emocional. Esa es la gran invitación para ustedes. A su orden para las preguntas que consideren adecuadas. Bueno, esto es bien interesante. Las estrategias de la ansiedad tóxica no es como con el coronavirus, que debo evitar el contacto. No. Es inevitable el contagio afectivo. Es inevitable. Es más, esto se sustenta en un modelo maravilloso. A lo mejor alguna vez podemos hablar de eso, de las neuronas espejo. ¿A qué nos referimos? Que la manifestación humana activa en el humano respuestas sin que la persona quiera. Sin que la persona quiera. No puede evitar. En donde está la estrategia que una vez que yo genere mis emociones, empiece a trabajar las mías. Claro, hay otra serie de secuencias, ¿no? Yo puedo ser estratégico. Si una persona me estresa, pues no me voy a acercar a esa persona. Si una persona es conflictiva, evito lo posible. Pero ¿qué pasa si es mi mujer, mi marido, mis hijos, mi trabajo, mi jefe, el país, las redes sociales, el taxista? Debo tener recursos para mi respuesta, para mi respuesta. Ahí es donde está la magia del creador. Ve cosas maravillosas el pintor, pero las trae a su mente y construye cosas bonitas. No decrete. La mente cuando uno decreta se congestiona más. Otro, no haga planes, no haga planes. A eso les puede agregar otra serie de leyendas, mitos. ¿Sí? No, yo, si hago cierto tipo de meditación, yo me manejo muy bien. Si le da resultados, sí, pero no crea que eso lo resuelve todo. No. Lo más prudente en esto es que agárrese de lo que le da resultado. Con frecuencia yo le digo a mis pacientes, mira, usted se irrita, ¿verdad? Sí. Hay un término con todo respeto en este ambiente que es muy venezolano. ¿Usted vive arrecho? Sí. ¿Eso lo hace feliz? No, doctor, porque si eso lo hace feliz, siga haciendo.
Eso evita que usted se desgaste tremendamente, que no aumente de peso, que no tenga un infarto encima, que sus hijos tengan problemas de conducta por su estilo de vida, de relación. Si eso evita eso, pues usted es alguien maravilloso. Pero si no, yo te sugeriría que dudes. Porque de pronto, ¿qué es otra de las fuentes de la sabiduría? Dudar. De pronto uno no está tan acertado en todo, ¿no? Empezamos por la segunda. Si yo no manejo y estabilizo mis emociones, sin duda que una hormona peligrosísima se activa, el cortisol, mortal. Altera el metabolismo de las grasas, de los hidratos de carbono. La glucosa me la sube porque afecta la insulina, mortal. Si alguna hormona se relaciona con la ansiedad tóxica, cortisol. Además de una serie de neurotransmisores. Pero les dejo esto porque quizás es más conocido por ustedes. Alerta, a tiempo. Eviten eso. ¿Cómo sé yo cuando necesito buscar respaldo profesional? Cuando tengo mucho tiempo manejando mi ansiedad tóxica y las cosas no me han ido bien y percibo que las cosas no me andan bien. O cuando, sin tener mucho tiempo, subió muy intensamente y tengo un mes en situaciones graves. No duermo, me están dando crisis de pánico, empiezo a abusar del alcohol, soy muy agresivo, tengo muchos temores a tiempo. La ansiedad deteriora las células, las neuronas, las células cerebrales a tiempo, igual que la depresión. Y claro, esto es un campo bellísimo, fabulosamente bellísimo, ¿no? Bueno, para mí es bellísimo, claro está. Lo tengo como objetivo de trabajo y de meta, ¿no? Cuidado con la gran complicación de la ansiedad, la depresión y el suicidio. Cuidado. Cuidado. Que parece que estuviera lejano y está muy cerca. La depresión y complicaciones del suicidio. Es necesario plantear esta campanada y decir, señores, esto es un riesgo. En los adolescentes y en los jóvenes mucho, muchísimo. En los ancianos también. Y ya es obvio que no lo mencioné, pero lo señalo porque la obviedad que ustedes todos precisan es que los que están vinculados a Venezuela, viviendo en Venezuela, o son venezolanos, tienen adicionado a todas las circunstancias de la vida que se da en China, en Japón, en Rusia, en Estados Unidos, en Chile, en Argentina, en cualquier parte, una circunstancia bastante difícil regional. Eso agrava y atropella más la mente y pone a la ansiedad en mayor riesgo de que suba. Hay un material que pueden utilizar, lo que es el de mi blog, emocionsoluciones.com. Perdón, ansiedademociones.com. Ahí van a encontrar muchísimo material de ansiedad y de otros tópicos vinculados a la ansiedad, pero básicamente de la ansiedad. Ansiedadsoluciones.com. Allí van a encontrar muchísimo material y siempre a la orden de ustedes. Bueno, ¿y cuál es el reto? Termino con esto. El reto es este. ¿Dónde yo quiero vivir? ¿En cuál de los dos registros? ¿En cuál de los dos mundos? ¿En este o en este? Esta es ansiedad tóxica. Esto es ansiedad tóxica. Pero yo me puedo dar el lujo con las estrategias súper modernas que hay de pasar a un mundo maravilloso, que es mi ansiedad súper buena. Y entonces fíjense que es que yo no estoy eliminando la ansiedad. Y con esto se refuerza la lección de que cuidado con querer resolver esto eliminando una función normal. No, lo que estoy es llevándola al nivel más adecuado para convertirme en un moderno y un exitoso emocional. Mis queridos amigos, un gran abrazo. Para mí un profundo placer estar en Motivac, brillante organización y de proyección maravillosa en el presente y en el futuro.